Hola chicos, hoy vamos a estar hablando del catéter venoso central. El catéter venoso central es una sonda que se introduce en una vena, en el pecho y termina en el corazón. Tenemos tres maneras de colocar un catéter venoso central, ya sea a nivel de una vena subclávica, ya sea de la parte derecha o en la parte izquierda, introduciéndose, ¿sí?, por una de las venas principales hasta llegar a la aurícula, ya sea derecha o ya sea izquierda del corazón del paciente. Tenemos una vena yugular que la vamos a colocar a nivel del cuello del paciente y tenemos la otra de una vena femoral. Esto lo vamos a colocar en muchas ocasiones en un paciente que venga con múltiples quemaduras a nivel de los brazos o a nivel del pecho. De esta manera nosotros vamos a ayudar al médico a colocar un catéter venoso central. Entonces, cuando hablamos de los catéter venoso central, dijimos que es un dispositivo que va a ir directamente a la vena, ya sea superior, y en este caso, si lo colocamos en la vena subclávica, va a ir directamente a la aurícula derecha del corazón del paciente. Decimos que es un dispositivo que se accede al comportamiento intratorácico, idealmente en una vena cava superior, ya sea de derecha a izquierda, pudiendo quedar en la aurícula, ¿sí?, ya que esta es una vena de alto flujo, como la vena femoral que les termino de nombrar aquí. Luego decimos que este catéter va a ayudar a transportar nutrientes y medicamentos hacia el cuerpo del paciente. También se utiliza para tomar muestras sanguíneas cuando se necesite hacer examen de sangre al paciente y con la finalidad de que no existan desgaste o ruptura en otras venas, ya sea en los brazos o en otros pliegues donde se puedan tomar estas muestras de sangre en el paciente. Cuando tenemos un catéter venoso central, tenemos que tener presente que ese catéter tiene un propósito venoso, ¿sí? Y que ese catéter, como está con un propósito, tiene un puerto, ¿sí? Ese puerto puede ser de 1 lumen o de 3 lumen. Cuando hablamos de los puertos, es por donde vamos a introducir los medicamentos que se le van a colocar al paciente, ¿sí? Si tenemos 1 lumen, quiere decir que por medio de ese lumen vamos a administrar todos los medicamentos y otros componentes al torrente sanguíneo del paciente. Pero dependiendo del diagnóstico del paciente, se va a colocar el lumen. Todo depende del diagnóstico del paciente y en la condición que el paciente esté. Si tenemos un paciente que va a tener más de 7 días de hospitalización o va a tener tratamientos largos, periodos y continuos, quiere decir que se le va a colocar un catéter de varios lúmenes, ¿sí?, para la administración de cada uno de esos tratamientos que se le van a indicar al paciente. Los catéteres se utilizan cuando se necesita tratamiento médico durante largo periodo, ¿sí?, como por ejemplo antibióticos o medicamentos durante semanas o meses, nutriciones adicionales porque sus intestinos no están funcionando correctamente, o puede estar recibiendo una diálisis renal y va varias veces por semana,
Y medicamentos, si tenemos un paciente que está recibiendo quimioterapias, ¿sí? Tiene tratamientos prolongados y con frecuencia. Todo va a depender de las indicaciones que el médico esté dejando o considerando para el aumento de los medicamentos o líquidos que va a recibir por medio de una vena que le va a ayudar a mejorar la calidad de salud del paciente. Un puerto se coloca bajo la piel en una cirugía menor. La mayoría de los puertos se colocan en el pecho, ¿sí? Pero también se pueden poner en el brazo. Puede que a usted se le duerma profundamente para que no sienta un dolor durante la cirugía. Puede permanecer despierto y recibir medicamentos para ayudarle a relajar en el momento de que se está haciendo el procedimiento y no se sienta dolor. ¿Sí? Existen cuidados que se le van a proporcionar a los puertos que se le están colocando al paciente. ¿Sí? Van a haber puertos de reservorio, van a haber puertos de silicona y van a haber puertos de sondas o catéter. Cada uno de esos puertos, ¿sí? Me va a servir para algo característico. Si yo tengo el portal del reservorio, ¿sí? Es una bolsa que está hecha de metal dura y que va a tener un plástico. Si estoy hablando de un puerto de silicón, entonces es donde se introduce la aguja por medio de un portal. Y si hablo de un puerto que es una sonda o catéter, es por donde se va a transportar medicamentos o sangre desde el portal hasta una vena grande que va a ir dirigida a la aurícula derecha o izquierda del corazón del paciente. ¿Con el fin de qué? De recibir medicamentos o nutriciones a través de ese puerto. Tenemos cuidados que se le van a proporcionar por parte del personal de enfermería. ¿Y cuáles son los cuidados? Mantener siempre el circuito cerrado en todos los lúmenes. Mantener siempre los lúmenes permeables. Manipular con técnicas sépticas siempre lavado de mano previo. Desinfectar con gasa empapada con alcohol antes de manipular las conexiones. Cambiar el set de alimento parenteral cada 24 horas. Cambiar las conexiones cada 96 horas. Se van a realizar curaciones con antiséptico de acción intermedia y dependiendo del puerto, veremos si se van a tomar exámenes por el catéter venoso central. Tenemos pacientes que van a tener indicaciones del uso del catéter venoso central, ¿sí? Son 4 las indicaciones. La monitorización hemodinámica, el acceso vascular, la administración de sustancias, ¿sí? De vasos activos o tóxicos irritantes y los procedimientos radiológicos o terapéuticos. Estas 4 indicaciones tienen subindicaciones específicas para cada uno de ellos. Cuando hablamos de la parte hemodinámica, entonces estamos midiendo lo que es la presión venosa central. Cuando hablamos de un acceso vascular, estamos viendo múltiples funciones que va a tener dicho puerto. Vamos a tener malos accesos venosos periféricos, entonces necesitamos, ¿sí?, utilizar un catéter venoso central. Si hablamos de la administración por ciertas cantidades de sustancias, entonces vamos a utilizar un catéter venoso central porque vamos a administrar antibióticos, nutriciones parenterales, quimioterapia y droga vasoactiva en el paciente. Tengo cierta cantidad de sustancias activas para el paciente que yo por una vía de un catéter venoso periférico no lo puedo hacer porque le puedo ocasionar o un daño o una lesión desde ese punto de vista.
¿Van a existir procedimientos radiológicos y terapéuticos que el paciente necesita un catéter venoso central? Sí. Entonces se procede a la instalación de ese catéter en paciente que se le van a colocar marcapasos, se le van a hacer un procedimiento a nivel torácico, ¿sí? O si se llegase a hacer un procedimiento a nivel pulmonar. De esa manera nosotros procedemos a las indicaciones para el uso de un catéter venoso central. Quien coloca un catéter venoso central es el médico. Nosotros somos acompañantes de la instalación del catéter venoso central. Hablamos de que hay tipos de catéter venoso central. En esta oportunidad yo les nombro 2 catéteres de venoso central. Tenemos un catéter venoso central de reservorio, que es un catéter central interno insertado con una técnica, ¿sí? Tunelizada, y su implantación va a ser a nivel torácica en un plano muscular donde va a estar la vena yugular o la subclávica, ¿sí? Aquí podemos ver en esta imagen que yo les tengo, donde se le hace el procedimiento a través de una inserción, va a ir implantado a nivel del plano muscular, siempre y cuando esté focalizado o esté inserte dentro de la vena yugular o la subclávica. Este catéter es de una campana de metal. En la parte de arriba tiene un tapón de silicona gruesa donde se va a insertar la aguja, ¿sí? Vamos a utilizar, aquí les dejo una foto donde ustedes ven aquí una jeringa de 10 cc con una aguja número 19 de alto calibre donde se va a hacer la punción a través de la piel, ¿sí? El catéter de reservorio queda metido dentro de ese tejido muscular, se sutura, luego que pase ese proceso de curación, cuando se le vaya a colocar las agujas al paciente, se va a hacer por medio, ¿sí? Y a través de la piel, y luego que usted perfora la piel va a llegar a la membrana plástica que tiene el catéter de reservorio. Existen agujas especiales para la canalización del reservorio a través de unas conexiones de alargamiento, que son los que tienen en esta foto, ¿sí? Se conecta, eso es un catéter de alargamiento para que el paciente pueda tener mejor movimiento y no exista la salida de esa aguja. Es una aguja que obviamente está doblada, ¿sí? Viene así. Estas agujas tienen nombres específicos y que van a ser condicionados para utilizarse en ese catéter de reservorio. Los cuidados que tenemos que tener por parte de enfermería son muchísimos. De nosotros depende que el paciente se contamine, de que el paciente pueda tener una infección a raíz de un mal procedimiento que nosotros estamos aplicando en los cuidados o en las curaciones que se están haciendo, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosa en el lavado de manos, en que tenemos que utilizar guantes estériles y los procedimientos que se le van a hacer a cada vez que se va a utilizar ese catéter de reservorio. Se cambian las conexiones que yo les enseño allí cada 72 horas. Se tiene que lavar el catéter con suero fisiológico. Tiene que tener una infusión continua, ¿sí? Si tiene una infusión continua porque está recibiendo una hidratación parenteral total, entonces se le hacen los cambios de la aguja. Todo esto tiene que utilizarse a través de una bomba de infusión si el paciente está recibiendo una nutrición parenteral total, ¿sí? Los catéteres
tienen algo muy particular en que ellos, a raíz de los medicamentos o de la sangre que se les puede estar suministrando por allí, a taparse, ¿sí? Es algo que es de silicón y puede ir arrastrando capas de antibiótico o de sangre y eso puede ser un taponamiento de la vía. Entonces, para eso existe algo que se llama heparina, ¿sí? Esa heparina, dependiendo cómo el médico le indica, se le va a colocar al paciente luego de que se administre los medicamentos o la sangre que se le esté cumpliendo al paciente. Eso se limpia con solución fisiológica y luego se pasa cierta cantidad de heparina para que eso quede impregnado por los bordes del silicón del catéter y no ocurra un taponamiento. Para eso existe un método, ¿sí? Y ese método se lo nombro aquí a ustedes a continuación para que ustedes vean cómo se hace ese procedimiento allí. Luego hablamos de otro catéter, que es un catéter de presión venosa central, que es el Eastman, ¿sí? Es un catéter venoso central externo de larga duración, que consiste en un tubo largo, flexible de silicona, radiopaca, de una o varias luces, ¿sí? Entonces decimos que este catéter tiene cierta descripción donde nos hablas de dónde se puede insertar a través de una vena subclávica o a través del portal a nivel de la clavícula. Tenemos ese catéter va a tener en la punta pues un agujero por donde van a pasar todos los líquidos, va a tener un manguito de dragón, ¿sí? Por donde se va a inflar y se va a mantener sujeto, cosa de que no se va a salir el catéter. Tenemos las conexiones de los Luner, ¿sí? Tenemos los clanes que va a tener cada uno de los lúmenes, de ese catéter. Vamos a tener indicaciones para ese catéter venoso central, ¿sí? Entonces tenemos el catéter, como se lo estoy nombrando, es un catéter externo de silicón insertado bajo una técnica tunelizada, percutánea, puede tener 1, 2 o 3 lúmenes. Esos lúmenes van a tener unas tapitas con colores característicos para que la persona sepa de cuál es mayor calibre y cuál es el del menor calibre para la administración de los medicamentos o el volumen de sangre que vamos a utilizar en el paciente. Ellos también tienen cuidados específicos, ¿sí? A través de una técnica estéril, siempre se tiene que usar una jeringa entre 10 y 20 cc. Usar bombas de infusión si el paciente tiene nutriciones parenterales altas o si se le van a poner grandes cantidades de volúmenes de tratamiento. Lavar el sistema con suero fisiológico a través de la infusión que va a tener conectada. Se van a cambiar los tapones de cada luz cada 72 horas para evitar infecciones nosocomiales en el paciente y cambiar las conexiones y equipos a las 72 horas. Existen contraindicaciones, ¿sí? en estos equipos y una de las contraindicaciones que vamos a tener es fiebre de origen desconocido, sospecha de una infección, una bacteremia o una septicemia. Vamos a tener que hacer radiografías previas para ver en dónde está la falla a nivel de esa infección, ¿sí? Tenemos que ver la anatomía, si esa anatomía donde se le insertó ese catéter al paciente no está en ese momento en el sitio adecuado, ¿sí? Entonces, se hace una evaluación a través, obviamente, del especialista, que es el que nos va a valorar si existe una contraindicación en el momento de una oclusión
de una de las luces. Aquí les muestro una lámina. Tenemos 3 luces, tenemos una tapa roja, una tapa azul y una tapa blanca. Cada luz me va a decir a mí por dónde yo voy a hacer la administración de esos medicamentos. Tenemos la luz media, donde vamos a tener la presión venosa central, podemos pasar fluidoterapia y medicación por medio de la roja. Por la azul yo puedo utilizar solamente para nutriciones parenterales, ¿sí? Y si yo llegase a tener la luz distal ocupada recibiendo antibiótico y necesito poner el siguiente antibiótico, yo lo podría utilizar como segunda opción. Si no tengo esta vía para nutrición parenteral, yo podría utilizar las 2 vías para colocar tratamientos, porque estos pacientes que tienen estos catéteres venosos centrales tienen múltiples medicamentos para administrar y tenemos que tener cierta frecuencia en la administración de medicamentos para no retrasarnos en la hora y perder el horario continuo que se le coloca de antibióticos a estos pacientes. Tenemos la luz proximal. En la luz proximal tenemos para hacer mediciones, para extraer sangre y para transfundir sangre o algún hemoderivado, como en este caso podríamos utilizar plaquetas enriquecidas, ¿sí?, en sangre. Entonces, de esa manera, ¿qué tenemos que cambiar nosotros o qué tenemos que tener presente nosotros? Que nosotros cada cierta cantidad de horas podemos cambiar los tapones de cada una de estas vías. ¿Para qué? Para no tener un proceso de infección nosocomial en el paciente. Con eso se hace estos cambios cada 24 o cada 72 horas para que el paciente no presente ninguna infección en la piel o que esa infección pase al torrente sanguíneo. ¿Qué tenemos que tener presente? Que esto que tenemos acá es un fijador donde se va a suturar en la piel del paciente para que esto que tenemos de este lado, que es el catéter, que va a ir a nivel de la aurícula derecha o izquierda del paciente, no se salga. Todo esto va a tener una gasa totalmente estéril donde se van a hacer las curaciones por parte del personal de enfermería. Vuelvo y repito, estos pacientes que tienen catéteres venosos centrales tienen indicaciones en los pacientes que tengan enfermedades hematológicas, trasplante de médula ósea, se van a administrar medicamentos a largo y mediano plazo, como tenemos la quimioterapia, las nutriciones parenterales durante largas hospitalizaciones o periodos abundantes en cuanto a la nutrición parenteral. Tenemos hemodiálisis, tenemos terapias sistémicas con medicamentos antimicrobianos para erradicar cierta infección que tenemos allí, extravasaciones sanguíneas y cuando vamos a manejar grandes volúmenes de administración de medicamentos. Estas son las indicaciones de por qué le colocamos a un paciente un catéter de presión venosa central. Tenemos que tener presente que van a existir ventajas y desventajas de estos catéteres. Si hablamos de la ventaja, pues va a ser una comodidad para el paciente, se facilita la aplicación del tratamiento, la vía de acceso venoso es rápido y segura, ¿sí? La vía va a ser de gran flujo y vamos a tener pocas complicaciones a la hora de administrar estos medicamentos. La administración de fármacos van a ser agresivos con menor riesgo, ¿sí? Agresivo, ¿por qué? Porque van a combatir a la bacteria que está ocasionando en ese momento un daño. Inconvenientes, ¿sí? Vamos a tener que se requiere de un autocuidado permanente por parte del personal de enfermería. El índice de infecciones es mayor
que otro tipo de catéter que vamos a tener a nivel periférico. Es necesario que se coloque heparina para la lubricación del catéter. Su implantación requiere de una técnica quirúrgica, ¿sí? Se precisa un adiestramiento específico para el personal que va a manejar el catéter y las curaciones en ese paciente. Y tenemos que se puede producir un deterioro, ¿sí?, de la imagen personal o corporal en ese sitio de inserción en el paciente, ¿sí? El paciente se va a deprimir, se va a sentir feo, ¿sí? Pues porque no es fácil mantener un catéter a nivel periférico central en los pacientes. Otra cosa que tenemos que tener presente, aquí les muestro una foto, ¿sí?, del kit del catéter venoso central. Es totalmente estéril, es hermético, está compuesto por el fijador, ¿sí?, que obviamente va a ir insertado dentro de la piel del paciente. Esto es totalmente de goma. Tenemos el fijador donde se va a ir conectado con puntos, ya sea de nylon o ya sea de vicril, fijado en la piel del paciente para que esto no se salga ni tampoco se corra. Y tenemos las luces. Esto que yo les muestro acá son unos tapones, que esos son los tapones que vamos a cambiar cada 24 horas para que no exista riesgo de una infección nosocomial en el paciente. Tenemos un dilatador. Este dilatador lo vamos a colocar en la punta en el momento que estamos colocando la inserción para introducir el catéter venoso central del paciente. Tenemos una guía metálica que va a ir, ¿sí?, dentro de la vena por donde vamos a guiar el catéter del paciente. Tenemos una jeringa que luego de que usted metió el fijador, usted mete la jeringa, la conecta y aspira, y de esa manera se va a dar cuenta si realmente está dentro del torrente sanguíneo de la vena que estamos utilizando. Tenemos estos accesorios, como vuelvo y le digo, es para fijar en la piel del paciente. Primero se coloca esto y después le colocamos la camisa para evitar riesgos de que eso se suelte y que ocasione la salida de ese catéter venoso central y el trabajo se pierda. Tenemos cuidados, ¿sí?, por parte del personal de enfermería, y tenemos que tener presente unos objetivos específicos para todos los pacientes que tengan un catéter venoso central. El objetivo es cubrir las necesidades presentes y futuras de una perfusión, de una extracción. Tenemos que mantener la permeabilidad de la vía central del paciente, prevenir una infección mediante una técnica aséptica y mejorar el confort del paciente y realizar la higiene de la zona. ¿Quiénes son los que vamos a hacer los procedimientos en este momento de la curación del paciente? El personal de enfermería. El médico coloca el catéter, hace las órdenes, pero el cuidado y la ejecución de los procedimientos, de la limpieza y de la administración de los medicamentos, eso lo va a hacer el personal de enfermería. Vamos a tener materiales totalmente limpios por parte del personal de enfermería, sí. Y la ejecución, vuelvo y lo repito, eso va a depender de las técnicas que maneje la enfermera en ese momento. No va a ser cualquier enfermera, va a ser una enfermera que va a estar dedicada a esos pacientes y que ella ya está entrenada para hacer las curaciones de esos puertos, de esos catéteres venosos centrales. Aquí les dejo una foto para que ustedes vean cómo es el procedimiento en cuanto a la limpieza del catéter venoso central que se hace por parte del personal de enfermería. Otra cosa que tenemos que tener presente es la sospecha de una infección de un catéter venoso central. Si yo hago las curaciones sin las medidas asépticas, yo estoy ocasionando al paciente de que corra un nivel de infección, ¿sí? Entonces,
¿Cómo vamos a saber que existe una sospecha de infección de catéter venoso central? Porque se le va a poner la zona del catéter venoso central, ¿sí? Enrojecida, como la que tenemos acá. Vamos a tener aquí pápulas que vamos a tener a través de la piel y vamos a tener toda la zona enrojecida y dura en la inserción del catéter venoso central. Si existe un enrojecimiento y secreciones en el sitio de inserción, se toma un cultivo normal. Si el paciente tiene fiebre, se toman hemocultivos a nivel periférico y se aspira el catéter. ¿Sí? Entonces, existen a la hora de tomar los cultivos y los hemocultivos frascos especiales donde se van a hacer la inserción de ese líquido que se le va a aspirar al paciente. O si le vamos a hacer un cultivo, pues entonces retiramos el catéter que tenemos acá, le cortamos la punta y esa punta la introducimos en estos frascos de vidrio que son acondicionados o específicos para introducir esa punta que obviamente está infectada. Esto se lleva a bacteriología, dura aproximadamente entre 14 y 21 días en estudio para saber cuál va a ser el nuevo antibiótico que se le va a empezar a introducir al paciente, porque tenemos que combatir ahora la bacteria que tiene depositada dentro del cuerpo, del parte del torrente sanguíneo, porque obviamente hizo una infección nosocomial. Tenemos que tener presente también que los catéter venoso central se le tienen que hacer, vuelvo y repito, una limpieza adecuada con las mejores higienes, ¿sí? A través de un lavado de mano. Repito, las vías de abordaje de un catéter venoso central tenemos la vena subclávica, ¿sí? Vamos a tener la vena subclávica, como se lo nombré hace rato, ¿sí? Vamos a tener esto, como se la nombré hace rato por acá, vamos a tener vena subclávica, vamos a tener venas yugulares internas, ¿sí? Venas yugulares internas, venas femorales como la tenemos acá y vena basílica o cefálica, cuando lo hacemos por presión venosa periférica. También tenemos que tener presente, ¿sí?, los materiales que se van a utilizar para la limpieza de las curaciones. Hablábamos aquí de que la enfermera es la que va a proporcionar los cuidados de la limpieza de esas curaciones, como la foto nos lo está indicando. Gasas estéril, tenemos que tener una mesa auxiliar donde voy a poner mis equipos que voy a utilizar, guantes estéril, un jabón antiséptico, paños y sábanas estéril para brindarle el mejor cuidado al paciente. Luego decimos que necesitamos una bata estéril, gorro, mascarilla, ¿sí?, que la persona que va a realizar la limpieza debe de colocarse porque no se puede hacer de otra manera. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que la persona se infecte. Y por último tenemos un adhesivo para fijar el catéter, que obviamente ese adhesivo va a ir adherido a la piel, el paciente se puede bañar y eso no se le va a mojar porque es un adhesivo que es especialmente para eso. Vamos a tener complicaciones de los catéteres centrales, vamos a tener complicaciones mecánicas. Estas complicaciones mecánicas las podemos dividir en dos. Tenemos las inmediatas y tenemos las tardías. Las inmediatas pues no van a ser una hemotora, podemos presentar una hemotora, una mala posición del catéter. Y en cuanto a las tardías podemos tener trombosis o obstrucción del catéter que estamos en funcionamiento en ese momento. Por eso necesitamos
colocarle heparina al catéter para poderlo mantener lubricado. Cuando hablamos de las complicaciones infecciosas que va a tener el paciente en el momento de que se va a colocar o tiene ese catéter, ya sea a nivel periférico, ya sea a nivel torácico, estamos hablando que se va a presentar una bacteremia asociada al catéter por una sepsis asociada al catéter o una flebitis, ¿sí? Los cuidados por enfermerías en el catéter venoso central se van a hacer a través de una valoración que se va a hacer la enfermera. Tiene que valorar qué zona está afectada, se tiene que plantear los objetivos de cómo se va a hacer esa curación, cómo tienen que ser los cuidados continuos por parte de enfermería y si se llegase a complicar más en la zona de inserción del catéter, pues el médico indica retiro del catéter venoso central. ¿Quién va a retirar ese catéter? Pues el personal de enfermería. Cuando hablamos de la valoración, tenemos que tener presente que la enfermera tiene que estar vigil al estado clínico del paciente para cooperar en todo el proceso de la curación y explicarle cómo es el manejo del catéter. Valorar las condiciones generales del catéter y la piel que va a tener el paciente alrededor de eso, vigilar los signos locales y sistemáticos de las complicaciones como lo que es el sangramiento, infecciones que se van a ver, el olor que va a proporcionar esa infección, la migración del catéter, las conexiones, cómo van a estar, si van a estar sucias, llenas de sangre, ¿sí? Tenemos que tener muy pendiente eso al valorar los signos locales, ¿sí? Lo que yo estoy inspeccionando con mis ojos. Valorar la ubicación y si posiblemente existe un desplazamiento del catéter, valorar cómo es la permeabilidad del catéter y las vías que no están en uso y que se mantienen campleadas, valorar el conocimiento del paciente y de la familia en cuanto al procedimiento que se le está realizando. Luego que usted hace esa valoración, ¿sí? Usted se va a plantear los objetivos. ¿Qué se debe hacer para mantener el catéter venoso central permeable y aséptico? Administración terapéutica, medición de la presión venosa central, porque por medio de la presión venosa central me va a decir si el paciente puede presentar fiebre o está presentando fiebre. La extracción de sangre para análisis, verificar la permeabilidad de cualquier catéter, las conexiones para una nueva infusión debe manejarse con una manera estéril, la restitución periódica del equipo, las líneas o la colonización, por lo que se está aconsejando que se debe cambiar cada 72 horas para que no existan riesgos de colonizaciones de bacterias en el catéter, y los equipos para el paso de estos elementos sanguíneos deben desecharse y cambiarse después de cada uso. ¿Sí? Esto va a ir a una bolsa roja totalmente hermética, se le pone un precinto, se sella, porque existe el riesgo de que exista una bacteria dentro de esos dispositivos que se le están cambiando al paciente. La curación del sitio de inserción puede realizarse no antes de las 12 horas posterior a la colocación. Se tiene que proceder a esperar un proceso de curación en el momento de la inserción del catéter. Posteriormente se realizará la curación cada 72 horas o antes, de acuerdo al estado del paciente y área donde se encuentra el catéter. Reunir todo el material y colocarlo en una mesa, como lo dije, con un paño estéril, solución, ¿sí? El equipo que esté completo, que lleve una llave de 3 vías, gasa, povidine, suero fisiológico, guantes estéril, apósito, cinta adhesiva, ¿sí? Me tengo que lavar las manos, limpiar el equipo de suero, tapándolo posteriormente, explicándole al paciente cuáles son los procedimientos, colocarse los guantes no estéril
y retirar el apósito, examinar la zona con el fin de detectar alguna inflamación de drenaje o signos de infección, colocarse los guantes y utilizando una técnica séptica para colocar los paños que van a estar estériles, utilizando una gasa limpia de la zona de inserción con suero fisiológico, limpiar hacia afuera con movimientos circulares. Todas las curaciones se tienen que hacer de forma circular. Empezamos en el centro y finalizamos de forma circular hacia afuera. Las curaciones jamás y nunca se hacen tipo brocha, como que si yo estoy lanzando brocha. Es de forma circular. Y obviamente voy a desechar la gasa y repetir nuevamente el procedimiento por segunda vez. Seguido del mismo procedimiento, se limpia la zona con una gasa, con povidil ayodado y dejar secar. Cubrir la zona con un apósito estéril, cambiar el equipo intravenoso, cambiar las luces del equipo antes de proceder al cambio. Esto lo tenemos que hacer dejando etiquetado el apósito con la fecha y hora en que se realizó la cura y la enfermera que hizo el procedimiento. Luego hablamos de la sospecha de una infección, como se lo nombré anteriormente. Hablamos de que existe una sospecha de que tenemos que realizar procedimientos por parte de enfermería, pero tenemos que tener presente que vamos a tener pacientes que van a tener el catéter de presión venosa central y necesitan una nutrición, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy presente. Otra cosa que tenemos que tener presente es en el retiro del material. El retiro del material del catéter venoso central está indicado para los desplazamientos, obstrucciones, trombosis, flebitis o extravasación, o simplemente porque tiene una indicación médica de hacerse ese retiro. Como se lo dije anteriormente, quien retira el material del catéter o el catéter como tal es la enfermera, el médico da la indicación y les nombra a continuación hace poco los procedimientos que se van a llevar a continuación para hacer los procedimientos de la cura. Tenemos aquí el paso a paso de cómo se hace la curación del paciente en el momento que se tiene que limpiar o en el momento que se tiene que retirar el catéter venoso central. Yo retiro el catéter venoso central, entonces dejo una gasa por 5 minutos haciéndole presión para que el torrente sanguíneo no se regrese. Tenemos que tener presente que, como se lo dije hace minutos, es de la nutrición. ¿Qué pasa con esa nutrición que tiene el paciente, ¿sí? Que tiene un catéter de venoso central? Tenemos dos tipos de nutrición. Tenemos la nutrición parenteral total y tenemos la nutrición parenteral periférica. Las dos juegan un papel distinto porque van por venas diferentes. El grado de osmolaridad es diferente. Yo una nutrición parenteral total no la puedo poner por una vena periférica por el grado de concentración que tiene, porque le va a hacer un daño a nivel sanguíneo y le va a dañar, obstruir la vena a ese paciente. La nutrición parenteral es un método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal. Se suministra a través de una vena, una fórmula especial que se proporciona a la mayoría de los nutrientes en el cuerpo que necesito. Yo necesito saber por qué yo estoy colocando o por qué el médico me está indicando una nutrición parenteral. El paciente tiene un daño a nivel del tracto gastrointestinal, yo necesito cubrir con esa nutrición parenteral la alimentación requerida para ese paciente. Con la nutrición parenteral periférica es una técnica que permite aportes nutritivos por medio de una vía intravenosa, pero que la concentración de los nutrientes y minerales es de menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puede hacer una oclusión de la vía periférica del paciente. Tenemos aquí
que la alimentación parenteral me va a aportar para un paciente que tenga un catéter venoso central que no pueda comer nutrientes por vía endovenosa. Se le indica al paciente, siempre y cuando tenga problemas, como se lo dije, digestivo y necesita comer, porque durante 7 días o más el paciente no puede comer por vía normal. Esta nutrición parenteral me va a aportar energías, proteínas, minerales, vitaminas y oligoelementos. Y se puede utilizar, como se lo dije, por vía periférica o por una vía de un catéter venoso central. Son dos alimentaciones distintas, cada una tiene un número de osmolaridad en el paciente, siempre y cuando para qué se está utilizando. Tenemos que tener presente que todas las soluciones deben ser mezcladas en un solo contenedor y que se pasan en 24 horas conectada a una bomba de infusión. Deben ser preparados ya sea en una farmacia o un sitio que sea totalmente especial, que esté bajo una cámara de flujo luminar para garantizar la falta de contaminación de bacterias que se le puede introducir a esa nutrición y que obviamente usted le vaya a ocasionar un daño al paciente. Se tiene que utilizar un lumen, ¿sí? Un lumen específico para la administración de ese medicamento. Cuando estamos hablando de los lumen, yo les había mencionado a ustedes que tiene que existir un lumen de una luz medial donde solamente se va a administrar esas nutriciones parenterales. No voy a pasar otra cosa sino nutrición parenteral. ¿Qué tengo que tener presente? La prevención de una infección, lavado de manos, como se lo dije hace rato. Si existe una infección, pues yo voy a inspeccionar, voy a palpar, voy a ver el sitio de curación de la inserción del tratamiento. Traslado, cómo es el almacenamiento de las bolsas que están preparadas, listas, ¿sí? Y cómo se hacen los cambios de los equipos de infusión cada 24 horas, el tipo de catéter, cómo son los lúmenes, ¿sí? Si están abiertos, si están cerrados, el tiempo en que dura, ¿sí? El antibiótico, la cantidad de lúmenes que se van a estar utilizando en el momento de que se vayan a requerir. De esa manera, ¿sí? Le damos nosotros la importancia, ¿sí? Por parte del personal de enfermería, qué rol maneja o debe cumplir la enfermera durante los procedimientos. Y uno de los roles es educar tanto al paciente como a la familia con respecto a qué, a los beneficios, riesgos o complicaciones derivados del portal de un catéter, los signos de complicaciones para dar aviso de inmediato al médico, el manejo de una buena higiene mediante el lavado de mano adecuado y que todos estos procedimientos se deben de tener presente en todos los pacientes, en todo. Nunca podemos hacer una cura en un paciente que tenga un catéter venoso central sin lavarse las manos. Nosotros somos los principales portadores de infecciones en un paciente que tenga un catéter venoso central. ¿A raíz de qué? De una mala manipulación, de una mala técnica en la cura y de no realizar un lavado de manos. Con esto finalizamos la clase del catéter venoso central. Que pasen feliz tarde, chicos.